Los caballos pueden interactuar con los seres humanos, el problema somos nosotros. La sangría de yeguas no se puede llevar adelante de ninguna manera, no hay forma de hacerla bien. In Argentina, there is only one blood farm. It belongs to the pharma company Syntex. Se maneja por miedos, más que nada el comportamiento del caballo. Cuando termina su vida útil y deciden los propietarios venderlo, se vende. He visto videos de caballos de 3 patas, siendo a los que se les estaba sacando sangre, y caballos a los que solo se le veía las costillas. Me he encontrado con lo peor que le puedes imaginar. He filmado una montaña de caballos muertos que son los que no llegaron al matadero. Uno no puede ver esas imágenes y luego seguir como su vida como si nada. En Argentina hay un negocio millonario que esconde maltrato y manejos fraudulentos. Pese a estar prohibido el consumo interno, Argentina es el principal exportador de carne de caballo. Mi nombre es Alejandra García, soy la directora del Santuario Equidad de la Fundación Franz Weber en la provincia de Córdoba, Argentina, y me dedico básicamente desde hace muchos años a la defensa de los derechos de los animales. Los caballos que nosotros recibimos aquí en Santuario Equidad han sido víctimas de distintas formas de explotación. Vienen ya sea por denuncias que hacemos nosotros en la Fiscalía y que nos otorgan la custodia judicial del animal, o denuncias que de oficio hace la misma patrulla rural de aquí de la zona. Llegan en un estado deplorable, muy vencidos, muy quebrados en su espíritu, que esas son las heridas que más tardan en curarse, y por supuesto también con muchas heridas físicas. Nosotros, bueno, con nuestro equipo de veterinarios que colaboran con nosotros, los recuperamos tanto de sus heridas físicas como las psíquicas, que son las que más cuestan y las que más nos preocupan, ¿no? Queremos que dejen atrás ese pasado de maltrato, que vuelvan a sentir paz con el mundo que los rodea. Poco a poco eso lo van consiguiendo con la ayuda no solamente nuestra, sino con la ayuda de los otros caballos que ya viven aquí, que los integran, que enseguida forman un grupo de pertenencia, creando lazos afectivos que son sólidos, fuertes, que duran toda la vida y que saben que acá nunca se van a volver a separar. El motivo por lo que lo hice es porque uno, cuando accede a ver ciertas imágenes que las industrias astutamente ocultan a la sociedad para que no se sepa la verdad, es imperativo hacer algo. Uno no puede ver esas imágenes y luego seguir como su vida como si nada. In 2012, I started investigating about horse meat production in Switzerland, and I found out that about 94% of the horse meat is imported, mainly from Canada and Argentina. So I had a close look at these countries, and I discovered a video published by a Belgian NGO called Gaia, recorded in 2010, and it showed a severe mistreatment of slaughter horses in Argentina. So we decided to send an undercover team to Argentina to investigate and document the transport and slaughter of horses. And in 2013, I traveled myself to Argentina together with my colleague.
and we investigated about the illegal trade with stolen horses, because horse owners had found stolen horses in the slaughterhouse Lamar, and they were delivered by the horse trader Raul Honorato. The trade with the slaughter horses is a big business in Argentina. Actually, Argentina is worldwide the largest exporter of horse meat. In 2018, it exported more than 10,000 tons of horse meat to the EU. And the main problems around these activities are the mistreatment of the horses and the lack of traceability, because Argentina has no reliable system of traceability and cannot prevent that, for example, stolen horses enter the supply chain of the slaughterhouses. And another big problem in Argentina is the corruption. It is well known that corrupt members of the police and Senasa have been involved in the illegal trade with stolen horses in the past. SENASA, por parte nuestra, que es la Dirección de Inocuidad, tiene el control justamente de la inocuidad de los alimentos. Toda la carne equina que se faena en nuestro país, en los 4 establecimientos que tenemos hoy habilitados, va a exportación. Con Europa nosotros tenemos pre-listing. Pre-listing quiere decir que nosotros decimos cuál es el frigorífico que puede ser exportador para Europa, y después ocasionalmente, una vez por año, hacen visitas a ver los frigoríficos que ellos tengan interés o no. ¿Cuál es la trazabilidad que hacemos nosotros con los equinos? Los equinos no van directamente a faena, sino que van a un lugar de acopio, un establecimiento donde nos aseguren 6 meses en donde no han recibido medicación, no han recibido ningún producto que sea un problema para la salud humana. Pasados esos 6 meses, ese animal está para ir a un frigorífico. El equino, viste, es parte de la familia, o sea, no es, es como un ser humano, lo consideramos. Según lo indica el SENASA en su sitio web, en Argentina existe un gran apego al caballo, ya que se encuentra arraigado en la historia del país y es parte de su identidad cultural. Sin embargo, no hay mención alguna a todo lo que esconden las prácticas culturales y deportivas que transforman ese apego en una simple fantasía. La preparación y la vida deportiva de un caballo de polo en sí es muy larga. Tiene una preparación que para llegar a jugar al polo como un caballo ya hecho y logrado, pasan no menos de 7 años. Hay mucho descarte en el camino. En los 7 años que yo te dije recién, los machos usan menos, ya sea por tipo, por condiciones de aplomos, por conformación y por lesiones. Todas las malas prácticas que hagas en cualquier etapa de su formación arruina el caballo. El polo en sí mismo es un deporte muy traumático. Un criador decía que era lo más parecido a la guerra, con reglas. Pero es un deporte muy traumático. Tienen todos una atención veterinaria y se trata de prevenir todo lo posible dentro de lo que es el deporte, digamos, ¿no? Están herrados, están vendados. Pese a eso, hay lesiones y hay lesiones que son de alguna manera tratables para que el caballo vuelva a jugar a los 6 meses, al año o a la semana siguiente, depende de la lesión que tuvo. Y hay lesiones que son irreversibles en cuanto al juego, pero después la yegua es destinada para cría, o pasan a un distinto nivel de polo, o pasan a ser caballo de campo o de andar, o bueno, digamos, en la Argentina también existe la exportación de carne de caballo.
es un animal que se exporta para carne. El tema de los caballos que se lesionan en forma grave, a veces hay que sacrificarlos porque es un animal muy grande para poder mantenerlo en quietud durante 3 meses con una fractura a veces. Entonces hay que sacrificarlo, pero es común, eso pasa. La persona que quiere hacerse plata rápida, roba un caballo y lo manda al frigorífico y se lo pagan. Tiene distintos destinos, digamos. La persona que quiere hacerse plata rápida, roba un caballo y lo manda al frigorífico y se lo pagan. Tiene distintos destinos, digamos. El maltrato al caballo en la Argentina está evidenciado a través de todas las clases sociales. Además de las prácticas culturales y deportivas, el aumento desmedido de la pobreza y la naturalización política de la miseria han dado aumento a otro flagelo animal, la atracción a sangre. Yo soy Leonardo Barnabá, soy abogado penalista y especialista en proceso penal. Estrictamente me dedico mucho de mi tiempo a defender animales. Gran parte tiene que ver con caballos. Lo que ocurre es lo siguiente, hay un Estado que está ausente ante ciertas necesidades de algunas personas que necesitan como fuente de trabajo el reciclado. A partir de que entienden que el reciclado es su única fuente de ingresos, pues lo que hacen es utilizar el esfuerzo de los caballos, de los animales, para realizar esa labor. Un caballo no está preparado para caminar en el asfalto, y caminan en el asfalto durante 6, 8, 10 horas diarias, descansan muy poco y quizás son alquilados para volver a trabajar. La problemática refiere a eso, ¿no? Refiere a un trato del animal como una herramienta de trabajo y no en la sintiencia que en realidad merecen los animales. Entiendo por 3 cuestiones. La primera de ellas es un Estado ausente, un Estado que no tiene ganas de que esto se solucione o que además en definitiva no hace el esfuerzo que tiene que hacer. La segunda que vos tenés, ciertas mafias que ganan mucho dinero con los caballos. Fíjate que toda la trayectoria del caballo es desde que nace, es ser todo el tiempo utilizado para tracción a sangre desde potrillitos. La tracción a sangre después termina en la faena equina y es ahí donde las mafias son mayores y tienen una enorme complicidad del poder político, a veces también del poder judicial. Porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjate por ejemplo el caso de Seiza. Tenías un campo con muchísima cantidad de caballos, en muy mal estado, pudriéndose, y nadie puede decir que ese campo no estaba ahí o que no sabían que estaba ahí. ¿Entendés? Las autoridades que debiesen controlar esa situación de los caballos estaban haciendo oídos sordos. Hay una persona que está condenada por un delito similar en Chivilcoy. Se trata de Raúl Honorato, más de 20 caballos equinos muertos y después más de 400 caballos en estado de nutrición. Allí es donde los preparan para luego enviar a los frigoríficos. Miren en el estado que estaban, algunos ya muertos, no se podían mover, no tenían fuerza para moverse. Ni siquiera tenían la posibilidad de tomar agua, porque el agua estaba contaminada como consecuencia de los caballos que habían muerto. Sin duda que esos caballos, el origen era a través del cuatrerismo, eran todos caballos robados, no, eso no me cabe la menor duda. Básicamente por el hecho de que esos caballos no tenían libreta sanitaria ni papeles. Y además existe otra cuestión, y es que muchos de esos caballos han sido denunciados por personas que entendían que eran propios. El imputado, bien, que era el que tenía esos caballos a cargo, que los había puesto en esa situación, que los había dejado morir de hambre, se presentó en la propia causa pidiendo estrictamente que le devolviesen los caballos para mandarlos a faena. Entonces esa era su idea desde el inicio, digamos, que todos esos caballos fuesen a faena. Esa persona es Raúl Honorato. Él cuando pide los caballos para poderlos faenar, ahí en ese sentido no está cometiendo un delito, porque la faena en nuestro país está permitida. El delito que él comete es, primero, no poder probar dónde vienen los caballos, con lo cual nosotros entendemos que fueron robados, y por otro lado, el haberlos dejado en el estado en el que los dejó. La faena equina estuvo prohibida hasta el gobierno de Menem.
a partir de ahí estuvo permitida. Esa es la manera más sencilla de explicártelo. Ahora, déjame señalar una cosa, que esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del comercio de vacas, vamos a hablar de que hay un lugar en donde las vacas se crían, se engordan, crecen, y a partir de ahí van a un acopio y después van a faena. Con los caballos esta primera parte no la tenemos, no hay un solo campo donde se críen caballos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los caballos que son faenados son todos caballos robados, todos. Lo mismo ocurre con la sangría de yeguas, por ejemplo. Fíjate que un caballo vive alrededor de 30 años, ¿no? Y los que son utilizados tanto para tracción a sangre como, por ejemplo, para la sangría de yeguas viven 5 o 6. Entonces, evidentemente ahí algo pasa. Las autoridades que tienen que controlar esto lo saben y sin embargo todo continúa como sigue desde hace muchísimos años. Entonces hay complicidades sin la menor duda, porque si eso no ocurriera, esto no debería estar pasando con ellos. Y por supuesto una tercera cuestión que es innegable y es esta idea de que hay algunas organizaciones sociales que pretenden mostrarse como los defensores de los pobres y que en realidad también buscan perpetuarlos en esa posición. Obviamente que un sindicato, por ponerlo así, de carreros o de recicladores urbanos no va a existir más si el día de mañana se terminan los recicladores urbanos con los caballos, ¿verdad? Entonces, estas personas buscan que los recicladores necesiten seguir utilizando caballos. Entonces, a partir de esas tres cuestiones es que se dificulta terminar con la tracción a sangre siempre. No solo la exportación de carne de caballo es un negocio millonario para quienes lucran con la vida de estos animales. Su sangre es un negocio aún mayor y extremadamente cruel, del cual cientos de miles de caballos cada año en Argentina parecen no poder librarse. La sangría de yeguas hoy no hay una norma que las permita. Tampoco hay una norma que las prohíba, pero no hay una norma que estrictamente permita la sangría de yeguas. El maltrato animal es constante, contundente y además es necesario el maltrato animal para llevar adelante esa actividad. Y sin embargo estos campos siguen funcionando. SENASA va a esos campos, los observa y pareciera que nada ocurre porque los campos siguen ahí. Hoy existe una sola empresa que realiza esa actividad, hoy hay una sola, pero es una empresa que mueve miles de millones de dólares diarios con la sangría de yeguas. Esa empresa es Intex, es una empresa argentina, de hecho sus principales referentes son argentinos, pero tiene accionistas de otros países y nadie va a perderse un negocio tan millonario como ese. Hay una hormona que se llama gonadotrofina corónica equina. Esa hormona se utiliza para motivar o para producir de una manera más sencilla la gestación tanto en cerdos como en personas. Mucho más en cerdos que en personas. Esta hormona se puede extraer de los caballos, o sea, de las yeguas, justo en el momento en donde están preñadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se insemina a las yeguas de forma artificial, se las tiene preñadas y durante su época de preñez está constantemente sacándole sangre a esa yegua, todo el tiempo, a las 24 horas, todo el tiempo se le saca sangre, se le saca sangre, se le saca sangre. Cuando la yegua está por parir, no se la deja parir, sino que se la hace abortar y nuevamente se la pone en esa situación de nuevo. Se le saca la sangre y el mismo laboratorio de la empresa que tiene las yeguas la sintetiza, digamos, la produce y eso es lo que se exporta a ciertos países de Europa. No son millones de pesos, son miles de millones de dólares que esta empresa mueve todos los años a través de ese negocio. He filmado específicamente con caballos
mataderos de acá de Argentina, en La Mar, en Mercedes, en Río Cuarto, y también he visitado acopios donde acopian los caballos antes de que vayan al matadero. Entonces eso es como una selección de los caballos que ya no sirven para distintas actividades en los que fueron maltratados. Por ejemplo, jineteadas, carreras de larga y corta distancia, por ahí son viejos o se quebraron una pata o están muy flacos, no sirven en el sentido económico, entonces son de tacho, que le dicen. Estos son de tacho, caballos de tacho. Toman agua si llueve, siempre lo ven desde el punto de vista de si te da plata o no. En un mes habían exportado 5 millones de dólares, la empresa Sintex. Otro mes, 8 millones de dólares. Videla Dorna, el director, hay alguna entrevista en internet, creo que después la bajaron. Ignacio Videla Dorna, uno de los referentes de Sintex, falleció 2 meses antes de revelarse este documental. La empresa Sintex y sus socios continúan operando normalmente. Los 3 acopiadores más grandes de la Argentina es Raúl Honorato, el ladrón de caballos más grande de la Argentina, digamos. Otro acopiador más grande es el de la montaña de caballos muertos, que se llama Marcelo Arroyo, en Santiago Temple. Si me decís cuál fue lo más fuerte que filmé, esa montaña, digo, ¿cuántos caballos mandaron al matadero para que esa montaña sea los que no llegaron, ¿no? Y el tercero, Jorge Turco Zap, en Entre Ríos, en Ibicuy, también un pueblito. Es importante que sepan los consumidores en la Unión Europea que esos platos que son carísimos y que dicen Argentina, Uruguay natural, carne de alta calidad, vienen de las películas de terror más inimaginables, ¿no? Y la manera más efectiva de cortar eso es que se deje de consumir. Hay una manera que es 100% efectiva, es que estas personas se fundan. Me llamo David Castro y me dedico en este momento a investigar sobre los caballos. Ya hace varios años vengo investigando sobre las relaciones que tenemos con los caballos, cuánto de lo cultural ha afectado esas relaciones. Yo siempre fui como muy amante de la naturaleza y de los animales, ¿no? Eso siempre fue la guía en mi vida. Entonces cuando me empiezo a relacionar con los caballos, me empiezo a relacionar con una búsqueda de un tipo de relación distinta. Y en ese transcurso me doy cuenta de que esa alternativa de no violencia es una ficción. Empiezo a buscar, bueno, cuáles son los ingredientes que tienen que estar en la relación, en el vínculo. La confianza, el respeto, digamos, el respeto fisiológico del caballo. Digamos. Si yo y vos tenemos un buen vínculo y hacemos una actividad, no sé, bailar, y yo te lastimo, o te piso, o te hago doler, digamos, en un punto vos ya no vas a querer bailar conmigo, ¿sí? Y en ese punto, si yo quiero igual bailar con vos, ¿qué voy a tener que hacer? Te obligo, te fuerzo, te coacciono. El destino de los caballos es en cierta manera terrible, porque es una vida de esclavitud, mayormente, y después carne. Nunca llevan una vida acorde a su naturaleza. Está diseñado para caminar muchos kilómetros, comer pastos duros, o sea, tener una alimentación variada, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando el caballo se empezó a criar en establos, en lugares cerrados, se lo alimentaba con forraje de ganado, empezaron a haber un montón de patologías y de problemas causados por la misma, sobre todo en los cascos, y causados por la misma alimentación. O sea, tenemos una alimentación defectuosa, tenemos falta de movimiento, tenés encierro, o sea, de privación, además de contacto, afectiva, ¿sí? Cognitiva. El caballo no puede explorar, no puede conocer. Ya separar caballos es privarlos de una parte de su naturaleza, de ellos mismos. Los caballos tienen que estar juntos con otros caballos. Hay una fantasía con respecto al caballo, que se relaciona el perro, es el mejor amigo del hombre, el caballo
es su fiel compañero. Toda esa fantasía, digamos, esta idea de apropiarme del otro, lo crié, entonces este caballo es para que yo, ¿no? Los caballos son para que nosotros los usemos como transporte, para que usemos como instrumento deportivo, ¿sí? O sea, y hay toda una mitología alrededor y desconocimiento también, pero una mitología alrededor de que el caballo le gusta, no sé, que lo monten. Ningún caballo le gusta que lo monten. Entonces las sensaciones que siente son absolutamente desagradables después de un tiempo, además del daño que se produce, ¿no? Nosotros no sabemos lo que es la libertad, somos seres domesticados, ¿sí? Y hemos perdido esa saber del cuerpo que tienen los animales, que enseguida si los soltás, y una vez que recuperan su libertad, anda a convencerlos. Preguntarle a la gente que recupera caballos y empiezan a recuperar su libertad y ven que pueden elegir, y después se vuelven un problema, pero se vuelven un problema positivo porque esa psiquis se está recuperando. Es como alguien que aprende a decir, que aprende que puede decir que no y empieza a decir que no. Y eso es muy sano, porque si yo puedo decir que no y puedo experimentar, puedo saber también quién soy en relación a lo que quiero. Imagínate cómo están esos caballos que no saben ni lo que quieren. Y lo interesante de los caballos es que no dependen de nosotros para sobrevivir. En cuanto se emancipan, vos ves poblaciones ferales en todos lados. El caballo se adapta perfectamente. Vos soltás caballo, entonces el caballo no necesita al hombre para vivir. La interacción entre un humano y caballo, siempre que no tenga propósito de uso, va a ser una interacción sana. Cambiaron algunas dudas por algunas certezas. Siempre estaba la duda de que la industria de la faena equina se nutría de algunos caballos robados. Hoy podemos comprobar que hay auténticas mafias dedicadas a esto y que lamentablemente desde estamentos gubernamentales se mira para otro lado. Es muy fácil blanquear un caballo robado, es absolutamente fácil y de hecho es lo que está sucediendo. Es tan fácil que lo puede hacer cualquier persona. Robar un caballo, llamar a un veterinario para que le haga un test de anemia y en ese momento queda inscrito como propietario. El año pasado, por ejemplo, vino una delegación enviada por la Unión Europea, por la Comisión de la Unión Europea, para hacer una inspección en uno de los frigoríficos que está en provincia de Buenos Aires, un frigorífico que está en Mar del Plata, pero el SENASA avisa con antelación a este frigorífico que van a llegar los inspectores de la Unión Europea. Entonces les dan el tiempo suficiente para que ellos puedan acomodar la escenografía de tal manera que para los inspectores den el ok de que está todo bien y de que estos animales están legales. Incluso sabemos de casos de ciertos acopiadores que van a SENASA a pedir, vengo a hacer las guías para llevar estos caballos al frigorífico, algunos los tengo en negro. Que digamos que puede ser una situación que pase, que un señor del campo tiene su caballo que no lo quiere más y se lo vende al acopiador y no hay factura y está en negro. Pero que de pronto alguien del SENASA pregunta, bueno, ¿cuántos caballos tenés en negro? ¿60? Por lo menos plantea una sospecha muy fuerte, muy grave de que hay un comercio y una mafia detrás de la carne de caballo en la que hay muchos implicados. Se está trabajando en distintas líneas. Uno es prohibir la exportación, eso se trabaja al nivel de la Unión Europea y aquí a nivel local es la prohibición de la faena. Porque verdaderamente no vemos voluntad en este momento de la Comisión Europea porque le llegan estos informes confusos de SENASA donde no se está diciendo la realidad. Digamos que ahí la Argentina también está fallando y mucho, ¿no? No estamos generando con esta medida ningún daño económico al país. Son solamente, como ya te digo, 5 empresas las que están autorizadas. De hecho, en el mundo son muy pocas. En el mundo son 12 nada más los mataderos de caballos que están legalizados. 5 están en Argentina, lo que es una barbaridad. Todas las personas que convivimos con caballos y que vivimos en campos donde tenemos caballos, no dormimos por la noche porque permanentemente somos vulnerables a este tipo de robos que muchas veces se producen con violencia
y no tenemos ninguna garantía de que esto deje de pasar. Y todo esto es generado por esta industria. Si no existiera la industria de la carne de caballo, la seguridad de las personas sería más firme y evitaríamos toda esta mafia y estos robos y el abigeato, que es un delito muy grave en el Código Penal. Los caballos, al igual que todos los animales, según la ciencia, son seres sintientes, dado que sin conciencia no podrían experimentar placer o dolor. De ellos, se dice también que en sus patas poseen 4 puntos de apoyo por los cuales bombean sangre hacia su corazón. Cada vez que los abusamos, sus 5 corazones dejan de latir del modo en que deberían hacerlo. El caballo lo que más le gusta como animal es tener libertad. Hay que ser racional, poner los pies sobre la tierra y dando cuenta que si de verdad queremos sacar esos caballos de la calle, nosotros tenemos que aplicar cierta racionalidad. Lo que sí hay que hacer, sin la menor duda, y en ese sentido tienen que estar todas las ONG juntas, es plantear un plan real donde prohibamos la tracción a sangre en todo el país, pero haciéndonos también cargo de los caballos y sabiendo qué es lo que les va a ocurrir. La victoria sería eso, prohibir en Argentina toda forma de explotación de los animales. El destino de los caballos tiene que ser para lo que están destinados, que es para ser libres. Punto. Ruego que los políticos no se coman la curva, que es el momento de tomar medidas, que es urgente, que no hay tiempo. Estamos ante una emergencia climática donde el planeta va a colapsar. Tenemos nuestras últimas oportunidades para cambiar estas situaciones. No hay que olvidar que todo el tema de consumo de animales y la producción de carne afecta al planeta y al cambio climático. La cultura argentina está muy asociada al caballo. Siempre uno dice el caballo y la gente dice, ese animal tan noble. Siempre se lo relaciona con cosas muy positivas, sin embargo muy pocos conocen cuál es el final de la gran mayoría de los caballos. Y empezaríamos a ser una sociedad más coherente, más justa, más ética, más empática. Creo que vamos a ser una sociedad mejor. Esos caballos que vemos ahí en las hípicas no son caballos, ni sombras de caballos son. ¿Sí? Si la gente realmente conociera los caballos, la gente que ama los caballos, si los conociera realmente, no harían las cosas que hacen. Tenemos el sueño que, uy, este video va a salir en las noticias y va a salir el presidente y va a hacer un decreto, se van a terminar los mataderos, y a veces me imagino ese momento que ya leí la noticia, ¿entendés? Que digo, se prohibió la faena de caballos en Argentina y en Uruguay, y ese día no te digo que me puede morir, pero porque va a haber 1000 cosas más, pero me voy a sentar, no sé, voy a mirar para arriba, voy a llorar tranquilo, de que para algo sirvió, ¿no?